Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? ¿Me ven? Todo perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy, hubo un pequeño inconveniente otra vez porque cuando yo voy a entrar, me encuentro con que a mí me mandaron como que era para las 17, así que llamé a Santo Tomé para ver qué pasó, por qué 17 y no 19, pero en realidad cuando entro, digamos, al Zoom estaba para las 19, así que por eso me demoré un poco porque a mí me comunicaron como que era para las 17 y pensé que había habido otro error en la comunicación. De igual manera, para la semana que viene ya se les va a subir con tiempo. La doctora Bonges, ya hablé, se va a encargar de subirles a la página el link de los dos teóricos que tenemos, del lunes a las 17 y el del martes a las 19. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos comenzado ayer, la parte de la mirada de la tomografía computada de tórax, de patologías que ya fuimos viendo, pero que ahora las vamos a ver entonces desde la tomografía computada. Lo que nos quedaría, por lo que nos va a quedar, mejor dicho, para comenzar hoy, quiero que observen, vamos a comenzar con este punto que está acá. Nódulo pulmonar solitario. Esto ustedes ya lo habíamos visto, mejor dicho, ¿se acuerdan? Cuando habíamos visto la parte de radiología, que era un nódulo pulmonar solitario. Acá ustedes tienen del mismo paciente la radiografía de tórax de frente, la tomografía computada de tórax con ventana pulmonar. La ventana en la que a mí me permite ver la trama pulmonar, la trama parenquimatosa. Recuerden que un nódulo pulmonar solitario es la presencia de una imagen densa, radiodensa en radiología, hiperdensa en tomografía, en el tórax. Una en total, no es una en un pulmón, habíamos dicho, y otra en un pulmón y sean solitarias a cada lado. No, nódulo pulmonar solitario es uno en el tórax en general. Es nódulo porque esa imagen no supera aproximadamente los 3 centímetros de diámetro. Si supera los 3 centímetros de diámetro, ya no vamos a hablar de nódulo, lógicamente vamos a hablar de masa. Si es menor a 1 centímetro, decíamos que algunos hablan de nodulillo, digamos, son diferentes terminologías. Fíjense la radiografía primero de este paciente, acá. Fíjense que yo veo esto que está por acá, una imagen radiodensa de un tamaño acorde a una presencia nodular en el pulmón derecho, obviamente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del signo de los ángulos para determinar si la imagen es intrapulmonar o es extrapulmonar? Si decimos extrapulmonar, decimos pleural. Es ver un poco qué ángulos forma este nódulo o una masa con la pared, y eso nos va a hablar de si es intrapulmonar o extrapulmonar. Fíjense que esta masa acá, en contacto con la pared, forma un ángulo agudo, recto agudo. Y acá abajo se nota más. No confundamos, miren el cursor, no confundamos con este borde que viene así, porque este borde corresponde a una costilla, es una imagen prestada. Fíjense que el contorno nodular es redondeado y sube acá, y me marca un ángulo agudo con la pared costal. Si me marca un ángulo agudo con la pared costal, recuerden, eso es pulmonar, o si ustedes quieren, intrapulmonar. Eso es algo que está creciendo dentro del tórax y se está, digamos, apoyando contra la pared torácica. Si eso fuera extrapulmonar, estuviera por fuera del pulmón, es decir, estuviera en el espacio pleural, los ángulos que se van a marcar entre la masa o el nódulo y la pared serían obtusos, ángulos abiertos de más de 90 grados. Primer paso que nosotros tenemos imagenológicamente hablando de nuestro paciente, es decir, esta radiografía de tórax. Fíjense que es un paciente que puede ser asintomático o puede haber consultado
por alguna razón, algún signo, algún síntoma o lo que fuera. De acá deducimos que pueden haber nódulos pulmonares solitarios que son descubiertos, es decir, son un hallazgo. El paciente no tiene nada, son asintomáticos. Son los que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál sería la conducta a seguir desde el punto de vista imagenológico, clínico también, ante un paciente con un nódulo pulmonar solitario? Hacer esto que está acá. Una tomografía axial computada. Nosotros, por una cuestión didáctica nada más, acá presentamos una sola imagen, un solo corte de la tomografía de este mismo paciente. Pero ustedes saben que es un estudio seriado, secuenciado, que me va a presentar una serie de cortes. Bueno, lo que yo estaba viendo acá en radiología o en la radiografía, fíjense que lo transpolo y lo tengo acá. Esta imagen, hablamos en lenguaje tomográfico, una imagen hiperdensa que se va a proyectar sobre el pulmón derecho, ángulos agudos entre el nódulo y la pared. Esto es pulmonar, se está apoyando contra la pared, homogénea, recuerden ustedes, bordes netos, bordes definidos, periférica, fíjense que está alejada del ilio. Si yo con esos signos o con esas características pensara en un nódulo, fíjense que tendría todas las características de un nódulo que tiende a la benignidad. Bordes definidos, regulares, lisos, densa, homogénea, no tiene cavitaciones, no tiene anfractuosidades, etcétera, etcétera. La pregunta, o mejor dicho, lo que acá por ahí se nos ocurre, es decir, vamos a punzar, vamos a ver qué es, vamos a pedir la citología, si eso es benigno o si eso es maligno. Pero antes de punzar, antes de meterle una aguja a este paciente, nosotros debemos hacerle una tomografía. Y si ya la hicimos, tenemos que esperar qué nos dice la tomografía acerca de la constitución de este nódulo o del contenido de este nódulo. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que la tomografía se apoya en lo que nosotros llamábamos la escala Hounsfield o escala de unidades Hounsfield. En esa escala, tomográficamente, yo tengo todas las densidades ubicadas ordenadamente y le voy a asignar un determinado valor numérico a cada una de estas estructuras. Del 0 hasta el más 500, del 0 hasta el menos 500, de lo más de lo más hipodenso, lógicamente, a lo más hiperdenso. Si yo aplico esta escala, yo sé exactamente cuál es el contenido de ese nódulo y qué importancia tiene. Si a mí me dice que esto es líquido, quiere decir que en realidad no es un nódulo, es un quiste. Un quiste es una estructura que tiene una cubierta, una pared, un envoltorio propio y contenido líquido. Y recuerden algo, un quiste no se punza jamás. ¿Por qué? Porque sobre todo en pulmón se suelen dar, o está, digamos, presente el tema de que pueda ser un quiste hidatídico. Y si yo punzo un quiste hidatídico, fíjense que cuando retiro la aguja de punción, voy a hacer una siembra hidatídica, voy a hacer una colonización hidatídica dentro del pulmón de ese paciente. Voy a expandir parásitos Echinococcus granulosus por todos lados. Entonces, ese paciente que entró antes de la punción con un quiste hidatídico, después que le hicimos la punción, va a salir con 10 o 15 quistes hidatídicos. Fíjense que sería una actitud totalmente iatrogénica. Cuando si yo sé que es líquido y sospecho que pueda ser una hidatidosis, tengo estudios, pruebas precisas, exactas de laboratorio para confirmar o descartar la sospecha de una hidatidosis pulmonar. Quiste, contenido líquido, no se punza. Y hay un tumor, fíjense, un nódulo, tumoral, que tampoco voy a punzar, que es el hemangioma. El hemangioma es un tumor benigno
digamos, a expensas de estructuras vasculares, sumamente vascularizado. También con escala Hounsfield, yo sé que ese tumor, ese nódulo, o esa masa, llegado el caso, tiene contenido líquido. ¿Pero qué líquido? Sangre. Porque a mí la escala Hounsfield me permite determinar si es sangre. Al hemangioma tampoco lo punzo, porque a pesar de no ser histológicamente un quiste, si yo punzo un hemangioma que es tan vascularizado, yo voy a producir una hemorragia pulmonar que puede ser de muy difícil solución. No diciéndolo en otras palabras, no puedo cohibir, no puedo parar esa hemorragia intrapulmonar y puedo complicar seriamente la cuestión. Tampoco se punza. Ahora, si a mí la tomografía computada me dice esto es un nódulo real, parenquimatoso, sólido, sí lo punzo. Meto una aguja, tomo material, una muestra, citología y tengo la anatomía patológica. Con eso a mí me da la seguridad en definitiva si eso es un nódulo benigno o es un nódulo maligno. Recuerden que puede ser un nódulo benigno y siempre sea un nódulo benigno, ese que estoy estudiando, o puede ser un pequeño nodulillo o nódulo maligno, pero que con el tiempo va a aumentar, se va a convertir en una masa tumoral maligna y eso realmente le puede costar la vida al paciente. Fíjense que si hablamos de un nódulo maligno, quiere decir que es una estructura anatómica patológica que pone en riesgo la vida del paciente. Acá tenía no había leído en el chat, puede producir reacción anafiláctica, por supuesto, el quiste hidatídico. Es decir, esa es la otra complicación. Entonces, me voy al laboratorio. Una pregunta. ¿La descripción de la TC y la escala Hounsfield llevan en cuenta la ventana siempre? Porque la imagen puede ser hiperdensa en ventana pulmonar, hipodensa en ventana mediastinal. La tomografía computada determina la presencia del nódulo. Y según la ventana me va a aparecer la escala de unidad de Hounsfield. Aunque maneje una ventana o maneje la otra ventana, la densidad líquida, si fuera un quiste, siempre me va a aparecer dentro de una determinada puntuación de la escala, más allá de la ventana que utilice. Y fíjense que eso que me ponen acá, como una estructura puede ser hiperdensa o puede ser hipodensa, digamos, bajo distintas miradas. Ya un poquito más adelante, cuando estemos en la parte de abdomen, vamos a contemplar esta cuestión. Pero podemos sí adelantar algo para que no se nos quede ninguna confusión, que una imagen, fíjense, puede ser hipodensa o hiperdensa dependiendo del órgano donde se ubica. ¿Qué estoy diciendo? Yo les digo lo siguiente. Piensen en la tomografía computada de un pulmón. Este ejemplo que lo tenemos acá bien a mano. Y yo tengo una imagen que me aparece como hiperdensa. No me refiero a esto porque esto es terminante. Pensemos en algo que no sea tan hiperdenso. Pensemos una imagen hiperdensa, pero que, utilizando una terminología de tonos, digamos que es gris. Fíjense que una imagen gris oscuro inclusive, si yo la pongo sobre la densidad normal del pulmón, va a ser hiperdensa en este órgano, en el pulmón. Quiero que me entiendan esto. Ahora, si yo hipotéticamente saco esa imagen hiperdensa en el pulmón y la llevo y la pongo en el hígado, fíjense que la densidad normal del hígado es mucho más densa que la del pulmón. Es gris clarita. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de sangre. Entonces, ese nódulo o esa imagen que era hiperdensa en el pulmón, la llevo tal cual al hígado y me aparece como hipodensa en el pulmón, en el hígado, perdón. Y ahí no tiene nada que ver la ventana. Ahí tiene que ver cuál es el órgano de fondo en el cual se apoya o se proyecta esa imagen. ¿Se entiende? Nosotros habíamos dicho que cuando nosotros hablábamos en el órgano que ustedes quieran, un pulmón, un hígado, un músculo, un riñón, el que fuera. Si yo hablo de una imagen hipodensa o hiperdensa, hace alusión
a la relación entre esa imagen y la densidad normal de ese órgano. Una imagen hiperdensa en el pulmón, acá la tienen, es una imagen más densa que el pulmón normal. Una imagen hipodensa en el hígado es una imagen menos densa que la densidad normal del hígado, o del cerebro, o de la que ustedes quieran. ¿Se entiende el tema? ¿Está clarita esta cuestión? Cuando veamos después de esto que comencemos con abdomen, lo vamos a volver a tomar con las distintas densidades que hay. Porque yo en el abdomen vamos a ver que voy a manejar muchas más densidades. ¿Por qué? Porque tengo órganos muy diferentes. Tengo el estómago, que tiene contenido líquido y tiene contenido aéreo. Tengo el colon, que tiene contenido sólido, la materia fecal, y tiene gas. Tengo el hígado, que es absolutamente denso. Tengo el páncreas, que es absolutamente denso. Tengo el riñón, que también es denso, pero en parte tengo sistemas cariciales con orina y pelvis. Entonces, ahí el juego, por así decir, de densidades es mucho más rico. No quiero decir complicado, porque no es complicado. Es más amplio. Eso lo vamos a ver bien ahí. En otras palabras, la densidad de base será la del órgano en cuestión. Sí, Sergio, exactamente. La referencia que tenemos para decir si es hiper o hipodenso es la densidad normal del órgano donde aparece esa imagen. ¿Se entiende? Ese es el concepto que tengo que tener, que me quede bien claro cuando utilizamos los términos en tomografía. Porque fíjense que en tomografía computada tenemos solamente dos términos, hiperdenso o hipodenso. Ustedes me van a decir, sí, pero con una enorme gama y escalas de densidades, por supuesto, pero fíjense que el referente va a ser siempre distinto, porque va a ser el órgano normal. No es lo mismo la densidad del cerebro que la del músculo, que la del pulmón, que la de la próstata, que la del colon, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta acá entonces? Entonces, a este órgano, a este paciente en esta tomografía, si se confirma que esto es parenquimatoso, es sólido, punción, y después se verá cuál será el camino a seguir. Fíjense que si a mí eventualmente esto me diera como un nódulo maligno, es decir, porque hay células malignas, no tiene el aspecto, aclaro, manejemos el supuesto que sea maligno, y que con la punción tome células y la anatomía patológica me diga que es un tumor de pequeñas células o un broncógeno o lo que fuera, bueno, ahí voy a tener que hacer todo lo que llamamos en su momento la estadificación de este tumor. Es decir, tomografía computada de tórax, que ya la tengo, mirar muy bien el mediastino, mirar muy bien la pleura, mirar muy bien el pericardio, porque estoy rastreando posibles metástasis. Tomografía computada del abdomen, porque en el abdomen van a haber órganos donde con mucha frecuencia se van a instalar metástasis de tumores de pulmón, el hígado, el riñón, la vejiga, etcétera, etcétera. Fíjense que la vejiga es un asiento muy frecuente de metástasis de cáncer de pulmón, por ejemplo. Le voy a tener que hacer una tomografía computada de cráneo y de contenido, es decir, de estructuras óseas y de contenido parenquimatoso, fundamentalmente cerebro y cerebelo, buscando metástasis en cerebro, en cerebelo, en calota craneal. Voy a tener que pedirle al paciente una centellografía ósea para rastrear posibles metástasis en hueso. Y una vez que tenga todos esos resultados, recién voy a saber exactamente dónde estoy parado frente a ese paciente y su cáncer. ¿Para qué? Para, una vez estadificado ese tumor, decir, bueno, puedo seguir este camino o este otro, según los protocolos que tengan marcados. Radioterapia, quimioterapia, cirugía, tratamientos combinados, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta como conducta imagenológica cuando hablamos de un nódulo pulmonar solitario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedo seguir? ¿Puedo avanzar un poco más? Miren ahora. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Está bien, digo.
No, que está bien, digo, se entiende. Perfecto, bueno, muy bien. Fíjense ahora esto otro que les presento acá. Acá el título, en realidad, no me gusta del todo, porque este es el diagnóstico. El título hubiera tenido que ser nódulos pulmonares múltiples, porque recién veíamos el solitario. Ahora vemos múltiples. Nuevamente hacemos el mismo juego. Vamos a dos puntas. Por un lado, tienen acá la radiografía de un paciente. Acá, la tomografía computada del mismo paciente, pongamos. Miremos la radiografía. Recuerden que esto lo habíamos visto ya cuando veíamos la parte radiológica. ¿Cómo podemos definir esto? Y bueno, fíjense, se observan múltiples imágenes de aspecto nodular por la forma, por el tamaño, por la densidad, etcétera, y múltiples porque es más de una. Aunque fueran dos, ya son múltiples, sean 2, 5, 10 o 40, no importa, múltiples, distribuidas, ojo, en ambos campos pulmonares. Más o menos todas redondeadas, no todas exactamente igual del mismo tamaño, pero dentro de un rango más o menos determinado, ni muy chiquitas ni muy grandes. Y esta es la imagen que, si ustedes recuerdan, la habíamos denominado imagen en suelta de globos. ¿Se acuerdan? Muy bien, exactamente, imagen en suelta de globos. Y dijimos lo siguiente en su momento, yo les dije, hasta que me demuestren lo contrario, una imagen en suelta de globos es indicativa de metástasis pulmonares. ¿De qué tumor maligno? ¿De qué cáncer? Del que ustedes quieran. Habíamos comentado también que la imagen en suelta de globos, esta que está acá, se asocia frecuentemente al seminoma, que es un cáncer de testículo. Pero en realidad puede ser de testículo, de pulmón con metástasis en pulmón, puede ser de mama, puede ser de riñón, puede ser de páncreas, del que ustedes quieran. Se lo asocia, yo les dije, al seminoma, que es el cáncer de testículo, porque los primeros estudios ordenados, academizados de las imágenes en suelta de globos, se hizo sobre una población de pacientes con seminoma. Pacientes varones, jóvenes, con ese tipo de cáncer testicular que es de muy mal pronóstico. Muy bien, no conformes con la radiografía, le pedimos al paciente la tomografía computada. Y acá nuevamente sí estamos viendo una sola imagen de todo el estudio seriado. Y fíjense, tenemos esta imagen trabajada con ventana parenquimatosa pulmonar. Yo no veo el mediastino detalladamente. Sí puedo decir, fíjense que este es un corte bastante bajo por la amplitud del área pulmonar de los dos lados y porque ya me está apareciendo esta imagen densa mediastinal que está acá, que por supuesto corresponde al corazón. Fíjense en ambos pulmones. Tengo acá una imagen llamativa, digamos, patológica. Acá está empezando a verse otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, por acá puede haber metida otra. En fin, son imágenes de nódulos pulmonares múltiples. También se la llama en tomografía computada la imagen en suelta de globos. Y fíjense que tienen, como decíamos, una forma más o menos redondeada todos, un tamaño que va en un rango entre 1 y 3 más o menos. Pueden ser pequeñas, sí, y vamos a tener una diseminación de tipo miliar inclusive. Metástasis muy chiquitas. Ya pensaríamos por ahí en una linfangitis carcinomatosa. Pero en este caso son imágenes bastante importantes. Fíjense que las que vemos, por lo menos, aparentemente son homogéneas en su contenido, en su densidad. Pero lo que no me gusta nada, fíjense los bordes. Acá, fíjense acá, fíjense acá, fíjense acá, los bordes. Los bordes son irregulares, son anfractuosos, con prolongaciones y con umbilicaciones, lo que a mí me hacen pensar en malignidad. ¿Qué otro signo me puede hacer pensar en malignidad? La ubicación de algunos, fundamentalmente de este que está acá. Fíjense que este se está apoyando contra la pared costal. Y si se está apoyando contra la pared costal,
puedo decir también que se me está apoyando contra la pleura. Lo más probable, o muy probable, es que este nódulo que está acá, apoyado contra la pleura, ya pudo haberse metido en la pleura. Me pudo haber mandado células neoplásicas a la pleura, al espacio pleural. Y me produjo lo que vamos a llamar una siembra pleural de muy mal pronóstico. Porque fíjense, esas células tumorales neoplásicas malignas liberadas al espacio pleural me van a empezar a circular, van a pasear a través de todo el espacio pleural. Va a entrar en contacto con la pared costal, con las costillas, con el pericardio, con el corazón, con los grandes vasos del mediastino, con las cadenas ganglionares linfáticas. Es decir, hay una posibilidad de diseminación terrible. Fíjense que acá se estaría empleando una de esas 3 vías que habíamos comentado de diseminación metastásica, que es la vía de contigüidad o de vecindad. Van tomando, van metiéndose en la estructura vecina, en la estructura que tienen al lado. Y cuando no están directamente apoyadas, como en este caso, fíjense por favor esta imagen y esta otra. Y miren esto que se establece acá, en esta imagen. Miren esta otra imagen nodular, esto que se me establece acá. Esa comunicación manifiesta, evidente con la pleura. Eso es lo que ustedes van a encontrar descrito como cola pleural. Cola pleural. Algunos también llaman puente pleural, porque justamente es un puente que se tiende entre la metástasis y la pared. Puente que va a servir de pasaje a células tumorales malignas que pueden emigrar a ese nivel, invaden el espacio pleural nuevamente. Otra vez, lo que hoy decíamos, la siembra pleural metastásica, de muy mal pronóstico. Fíjense que la conducta a seguir con un paciente oncológico va a depender fundamentalmente de la presencia de metástasis. Si tiene metástasis, cuántas metástasis, en qué órganos las metástasis. Eso a mí me va a determinar totalmente cuál es la conducta y cuál es el pronóstico de ese paciente. Imagínense ustedes, no es lo mismo tratar un carcinoma in situ, que está ahí en el lugar, o un carcinoma que ya comenzó a expandirse y a mandar metástasis, ramificaciones por vía linfática, por vía hemática, por contigüidad o por lo que sea. Entonces, acá también metástasis pulmonares suelta de globos. Acá me preguntan, ¿puede repetir el tema del puente? Se cortó el audio. Sí, cómo no. Esto que está acá, esta imagen como si fuera una banda, un caminito hiperdenso, blanco, eso es lo que se llama el puente pleural o la cola pleural. Es un puente, justamente como su nombre lo dice, que está uniendo la metástasis, el nódulo metastásico con la pared. Emite esa cola y toca, se mete en la pleura. A través de ese puente pleural van a empezar a enviar células tumorales malignas. Y se va a dar lo que se llama la siembra pleural metastásica, con una serie de consecuencias. Porque se está, como algunos dicen también, ya se está tocando la pleura, se está irritando la pleura, se está molestando la pleura. ¿Qué va a pasar? Esa pleura va a comenzar a inflamarse. El paciente me va a hacer una pleuritis, me va a producir líquido exudado inflamatorio. Y el paciente me va a aparecer con un derrame pleural sobreagregado. Derrame pleural que lo vamos a llamar, en ese caso hipotético, derrame paraneoplásico. ¿Por qué paraneoplásico? Porque viene acompañando a una neoplasia. Fíjense cómo vamos complicando la cuestión. Entonces, la estadificación tumoral es fundamental para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento del paciente. Hay un dicho que nos dice lo siguiente, y es real: no existen 2 pacientes oncológicos que tengan la misma conducta, con los que haya que tener la misma conducta, el mismo tratamiento, la misma secuencia. No, porque cada uno es particular, depende de toda esta serie de factores que estamos mencionando nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O puedo pasar al tema que les quiero mostrar a continuación? ¿Sí?
Sí, Said, ¿qué me querés preguntar? ¿Se formaría ángulo agudo? Claro, sí, por supuesto. Si son metástasis pulmonares, sí, porque son nódulos metastásicos pulmonares. Al ser pulmonares, volvemos un momentito al anterior. Fíjense, bueno, acá, salvo esta, que es la única que está en contacto con la pared, pero acá podemos ver, fíjense, que los ángulos son agudos. Es decir, esto que está acá es pulmonar o es intrapulmonar, como habíamos dicho. El signo de los ángulos me da un ángulo agudo. La masa o el nódulo es intrapulmonar. Fíjense ahora esta otra patología que también ya la habíamos visto oportunamente cuando vimos la parte de radiología. Nuevamente hacemos la misma metodología, vemos la radiografía y vemos la tomografía computada. Yo les pregunto, ¿la radiografía que están viendo y la tomografía corresponden al mismo paciente o son pacientes distintos? ¿Qué les parece? ¿Pueden ser el mismo paciente o no? Dejo flotando la pregunta. Miramos un poquito la imagen. Vamos a la radiografía, pero sigue pendiente la respuesta, ¿eh? Fíjense la radiografía. Sí puede ser, me dicen dos alumnos, correcto, bueno. Miren la radiografía. Primera pregunta. Radiografía normal, radiografía patológica. ¿Qué les parece? Evaluamos densidad de ambos hemitórax, comparamos, tenemos una deducción, una discriminación. Fíjense que a mí este hemitórax, el izquierdo, me aparece como más radiolúcido. Este pareciera que no está tan radiolúcido. Pero el normal es este que está acá. Este no es normal. ¿Por qué razón? Porque yo acá tengo ausencia de trama broncovascular. Si yo digo que tengo ausencia de trama broncovascular, estoy diciendo que no hay pulmón. Y si no hay pulmón, salvo que el paciente haya nacido con una agenesia pulmonar unilateral rara, quiere decir que el pulmón se me está colapsando. Tiene que estar formándose en algún lugar esto que está acá, que es el muñón pulmonar. Exacto, hay una atelectasia o un colapso. ¿Es una atelectasia o es un colapso? Si vamos a lo estrictamente fisiopatológico, decíamos que la atelectasia es el colapso obstructivo. ¿Esto es obstructivo, este colapso? No. Entonces, en realidad es un colapso desde el oficio patológico. Por ahí, comúnmente, habitualmente, se dice también atelectasia, se entiende lo que se quiere decir, pero no es lo estrictamente correcto. Un colapso exacto, compresivo, pasivo, si ustedes quieren, porque la causa no está en el pulmón. La fuerza a este pobre pulmón le vino desde afuera, de todo ese aire que entró, esa diferencia brusca de presiones y el pulmón se empieza a colapsar. Entonces, esta densidad que está acá, fíjense, que tiene bordes bastante definidos, que me hace signo de la silueta positivo con el corazón, quiere decir que está más o menos en el mismo nivel o en parte, corresponde al colapso, corresponde al signo del muñón, ¿se acuerdan? El muñón pulmonar. El resto, observen, no veo trama, no veo vasos, no veo broncovasculatura, veo vacío. Lo único que tengo es la estructura ósea, es decir, las costillas, la parrilla costal y el vacío, porque no hay pulmón, lógicamente, el pulmón va a estar acá y si el colapso sigue siendo más marcado todavía, ese pulmón va a ser tan chiquitito, habíamos dicho, que se va a meter por detrás del mediastino y puedo no verlo, pero está. Sin embargo, este otro pulmón que está ventilando bastante adecuadamente, lo veo un poco más denso porque tiene trama, tiene broncovasculatura. Fíjense que inclusive este pulmón va a tener que realizar una función compensadora, porque este paciente con un solo pulmón funcionante no puede mantener adecuadamente un nivel de oxigenación en la sangre. Los equilibrios de las estructuras o de los componentes de la sangre, la oxigenación, me va a costar. Entonces tiene que estar trabajando forzadamente, el doble, digamos, para compensar este otro.
radiológicamente un neumotórax. Podemos tener, por supuesto, los antecedentes, la causa, qué le pasó a este paciente, bueno, que nos orienten hacia el neumotórax, le hago la radiografía, confirmamos la sospecha. Muy bien, fíjense ahora esta tomografía, que puede llegar a ser, sí, del mismo paciente. ¿Por qué? Porque acá el neumotórax era en el hemitórax izquierdo, no en el pulmón izquierdo, ¿eh? Porque recuerden que el neumotórax es una patología del hemitórax, pero no del pulmón, del espacio, digamos. Y esta tomografía axial computada a mí me está mostrando un compromiso del hemitórax izquierdo también. Tomografía realizada con ventana parenquimatosa, porque fíjense que vemos la trama pulmonar, no vemos detalladamente las estructuras anatómicas del mediastino, por lo tanto se hizo con una ventana parenquimatosa, alveolar, respiratoria, como ustedes quieran llamar. Y fíjense cómo la tomografía es mucho más demostrativa del neumotórax que la radiografía. Acá yo tengo el pulmón conservado, digamos, o prácticamente conservado, sí, y el pulmón derecho, por supuesto, y el pulmón izquierdo lo tengo reducido a esto que está acá. Este es el muñón pulmonar. Contorno neto, recuerden que ese contorno neto va a estar dado por la pleura visceral, que es la pleura que está pegadita al pulmón, a la víscera, que nunca se despega. La otra hoja pleural, la parietal o externa, quedó pegada a la pared, que tampoco se despega. Fíjense, este espacio negro, hipodenso totalmente, vacío, esto es exactamente el área del neumotórax. Y acá tienen el muñón. Ahora, si yo tuviera esta imagen solamente, no tengo ningún dato, no sé cuánto tiempo de evolución tiene, no sé nada del paciente, tengo la imagen solamente. Yo les hago una pregunta y apelo a la observación de ustedes. Este neumotórax, ¿será que se está instalando? Es decir, ¿ese pulmón está en vías de colapsarse? ¿O por el contrario, ya está en tratamiento y ese pulmón se está expandiendo? Sigue todavía siendo un muñón, pero se está expandiendo. La pregunta es, ¿se está colapsando o se está expandiendo? Busquen en la imagen, les dejo unos instantes, miren la imagen si encuentran algo que a mí me diga, no, esto es recién producido y se está colapsando el pulmón. O esto es ya, con más tiempo, y este pulmón ya se está expandiendo. Un segundito les dejo. ¿Qué les parece? ¿Alguien me quiere comentar, me quiere hablar o quiere poner en el chat? ¿Qué les parece? A ver, fíjense, tenemos de los dos lados, digamos, con las dos vertientes. Primera respuesta que tengo. Se está reexpandiendo porque el mediastino no está del todo desviado. ¿Puede ser? Y bueno, yo te contesto lo siguiente. Fíjense que el mediastino en un neumotórax no se llega a desviar del todo, salvo que sea un hipertensivo que me empuje todo. En realidad, si no es un neumotórax hipertensivo, como supongo que no es, que este no es hipertensivo, las estructuras del mediastino, llamémosle corazón, fíjense que se van a movilizar, pero no tanto. Acá hay un poco de desvío, porque fíjense que esta es la línea media, yo tengo casi mitad del corazón para un lado y para el otro, o inclusive un poquito más a la derecha, cuando en realidad yo sé que el corazón, acuérdense cuando veíamos la parte de cardíaco, un tercio va para la derecha y 2/3 va para la izquierda, o sea, acá hay un ligero desplazamiento del mediastino hacia el otro lado, digamos. Acá alguien me dice reciente, otro me pone sería por el mediastino, bueno, un poco lo que decíamos recién. Otros me ponen expandiendo. Otra alumna me pone, puede ser un trauma, eso que está a la derecha en la pared. ¿A la derecha de qué? ¿A la derecha de mi observación o a la derecha del paciente?
A ver, yo creo que entiendo lo que me quieren decir, pero quiero que hablemos con propiedad. De la observación es lo que yo pensaba, sí, pero cuando yo describo una imagen, Lucila, acordate de algo, siempre la descripción es en función del paciente. Entonces, si esto, aunque para mí sea mi lado derecho de observación, yo me voy a referir siempre como a la izquierda, porque es a la izquierda del paciente, ¿se entiende? Y si hay algo del lado derecho, aunque esté sobre mi lado izquierdo, yo lo voy a referir sobre la derecha, porque es sobre la derecha del paciente. ¿Está claro esa cuestión? Fíjense que yo entiendo lo que ustedes me dijeron perfectamente, pero hay cuestiones que tenemos que verlas perfectamente. Se reexpande por la presencia de broncogramas aéreos. No, acá no hay broncogramas aéreos. Esto es el pulmón que está más o menos colapsado, nada más. Fíjate que no tiene por qué haber broncogramas aéreos porque el colapso no es obstructivo. ¿De acuerdo? Llama la atención y por acá va la cuestión. Acá alguien me puso, llama la atención el agujero en el tórax izquierdo, hipodenso. Fíjense que la respuesta o la palabra no sería el agujero, aunque es un agujero. Pero, ojo, a ver, todos estamos refiriéndonos, por supuesto, a esto que está acá, me imagino, ¿verdad? A este agujero. Yo a esto lo referiría como la imagen hipodensa que se proyecta sobre la pared costal del hemitórax izquierdo. ¿Se entiende? No les estoy hablando muy en difícil. Fíjense que es el léxico que tenemos que emplear, porque es el léxico, es el idioma que ustedes van a encontrar en el informe que reciban de esta tomografía. Se observa imagen hipodensa redondeada que se proyecta sobre la pared costal del hemitórax izquierdo. No me van a poner jamás, se observa un agujero en el tórax izquierdo. Doctor. Yo ahora, perfecto, no hay ningún drama, está todo bien porque estamos empezando a masticar la tomografía, pero vamos formándonos, por favor, el vocabulario. Correcto. ¿Sí? Una pregunta, entonces, lo que nosotros vemos en derecha es izquierda y lo que es en izquierda sería derecha. Por supuesto, lo mismo que en una radiografía, porque si yo en esta radiografía de frente, yo sé que al paciente lo tengo parado mirándome a la cara a mí. Es una imagen especular con respecto a mí. Especular quiere decir que es como si yo me mirara en el espejo. Esto nos tiene que quedar clarito. Es decir, yo a este paciente, a esta señora porque tiene sombras mamarias, la estoy mirando a la cara. Por lo tanto, esto es la parte izquierda de la paciente. Aunque yo lo proyecte sobre mi lado derecho. ¿Se entiende eso? Quiero que se entienda, por favor. Y esto, que es el lado derecho de esta paciente, para mí se me proyecta sobre mi mano izquierda, pero siempre la descripción es en función del paciente. En esta radiografía es como si yo lo tengo al paciente así, como está mi mano, parado. En la de al lado, en la tomografía, yo a este paciente le hice esto, lo acosté. Pero fíjense que lo izquierdo del paciente sigue siendo izquierdo. Lo izquierdo, esto, lo acuesto y sigue siendo izquierdo. Lo derecho del paciente que está parado, lo acuesto y sigue siendo derecho. ¿De acuerdo? Acá me dicen, para mí no parece que la radiografía sea del mismo paciente, por lo menos en el mismo momento. Buena acotación. Yo te diría que puede ser del mismo paciente, pero seguramente no es del mismo momento. ¿Por qué razón? Porque este muñón es muy chiquito. Es decir, acá está el muñón con todo. De golpe se produjo la diferencia de presiones, el colapso, el muñón. Y fíjense que acá yo ya tengo un muñón todavía así, pero mucho más grande. Por lo tanto, podemos decir que esto se está reexpandiendo. Y el neumotórax del ATAC sería reciente por un orificio de entrada, por arma blanca. Fíjense que acá ustedes aducen a que esta imagen hipodensa sea un orificio de entrada, por ejemplo.
un balazo, una puñalada. Esto no corresponde al rastro traumático. ¿Por qué? Porque si esto fuera un orificio de entrada, yo no sé si ustedes vieron alguna vez un paciente baleado, por ejemplo, muchas veces el orificio no se ve, salvo que le hayan tirado ahí sobre el paciente, entonces hace una explosión de las partes blandas. Pero si fue disparado con una distancia importante, la bala entra limpia, como se dice. Fíjense que no van a encontrar fácilmente, por ahí van a encontrar un punto de sangrado, de babeo, pero no se ve fácilmente el orificio. Si fuera una herida de arma blanca, una puñalada, un puntazo, un lanzazo, menos, porque es rasgado, entonces tampoco lo van a ver así. Ojo cuando ustedes reciben un paciente con una posible herida de arma de fuego o de arma blanca en la cabeza. Tienen que minuciosamente revisar todo el cuero cabelludo, porque si el paciente tiene pelo y tiene mucho pelo, es muy difícil encontrar la herida. Tienen que escarbar el pelo, por eso muchas veces se lava. Hay situaciones en las que hay que pelar para ver exactamente dónde está el punto del orificio traumático. Esto que ustedes ven bien redondito acá es el tubo de drenaje de tratamiento del neumotórax. ¿De acuerdo? El tratamiento quirúrgico, digamos, del neumotórax es la colocación de un tubo de avenamiento, un tubo de drenaje, para tratar de volver a insuflar otra vez ese pulmón, disminuir el espacio del neumotórax. Entonces, este redondito, este agujerito, como ustedes me pusieron, es el tubo cortado en sentido axial. Lo tienen al tubo, este fuera el tubo, lo tienen así como mi dedo y lo cortan así en tomografía. Entonces ven el redondito, el agujerito, que está penetrando a través de la pared. Habitualmente se lo ubica y acá se llega a ver en un espacio intercostal. No vamos a poner el tubo atravesando una costilla, lógicamente. Se aprovecha un espacio muscular intercostal para entrar. Si yo ya tengo visualizado el tubo de drenaje, la respuesta es, esto es después del tratamiento o durante el tratamiento. Es decir, acá el paciente lo tengo con su tubo de drenaje colocado. Cuando vamos a hacer una tomografía, una radiografía o lo que fuera, recuerden, no se saca, no se retira jamás el instrumental que tiene colocado. No le saco el drenaje, no le saco el ligamento, no le saco el vendaje, no se toca, salvo que el médico o el cirujano quiera sacarlo por alguna cuestión. Pero el responsable de sacar ese instrumental es el cirujano, porque es el que se lo tiene que volver a poner si fuera necesario. En algunos pacientes sondados, ya vamos a ver después en urinario, en digestivo, el médico muchas veces pide una tomografía y saca el instrumental en ese momento, porque ya terminó el momento de tratamiento, digamos, pero si no, nosotros no lo tocamos, recuerden. A ver, otra preguntita por acá. Quiero contestar todas porque por ahí surgen dudas al respecto. La radiografía, el neumotórax del ataque sería reciente por la imagen, bueno, eso ya hablamos. Esa imagen, la imagen hipodensa es la cánula. Sí, no es la cánula, es el tubo de drenaje, correcto. Además sería horizontal si el corte tomográfico se realiza justo por el trayecto. Claro, como yo les explicaba recién, ustedes tienen el tubo y lo están cortando en sentido ortogonal. La presencia de aire en la región anterior del hemitórax izquierdo en la TAC podría darme una radiolucidez tal como aparece en la radiografía. No. Esto que está acá es el vacío. Ahí no hay pulmón. El pulmón lo tenés acá. Fíjense que este borde tan bien marcado, tan definido, ese borde es la pleura visceral. Por lo tanto, esto será el pulmón, el muñón pulmonar. Ojo, un pulmón que no está del todo limpio, que no está del todo sano. Yo quiero que ustedes observen esta zona de acá, que les estoy marcando con el cursor, y esta zona del otro lado parecida. Fíjense que hay como pequeñas imágenes hipodensas, como un entramado. Eso que está ahí puede ser perfectamente una panalización. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando hablábamos de patrón intersticial?
esa trama intersticial que la veíamos como un panal de abejas con las celdillas. Si yo tengo una panalización acá y acá, este paciente tiene de base una intersticiopatía, que a lo mejor no tenga nada que ver con el asunto traumático que le produjo el neumotórax, pero tiene una intersticiopatía de base. A ver un momentito, porque acá hay más mensajes. ¿Y qué signo en la TAC me diría que es reciente? Ninguno. Ninguno. La TAC me va a mostrar el muñón. Puede ser más chico, puede ser más grande, dependiendo de la magnitud del muñón. Acá, el que les da la justa sobre si es recién producido o durante el tratamiento es la visualización del tubo de drenaje que está ahí. Y acá, como para cerrar, perfecto, el tubo de drenaje indicaría que está en reexpansión, entonces, exactamente, ahí está la respuesta. Y lo que me pone acá Lucas, sí, correcto, panal de abejas, la panalización que hoy habíamos, que recién acabo de comentarles. Quiero que fijen algo. La tomografía, fíjense, es mucho más detallada, es mucho más evidente la presencia del neumotórax. Acá no hay dudas, porque se marca muy bien la hipodensidad del neumotórax, el vacío, el no haber pulmón, digamos. Muy bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Fíjense, ahora vamos a otra... Un segundito. Ya que estamos un poco en la parte traumática. Fíjense esto que está acá. Me dice densidad metálica. Vemos esta imagen y vamos a los minutos de recreo que hacemos siempre. Después continuamos con lo que sigue. Fíjense esta imagen. Me dice densidad metálica. Tomografía computada de un paciente, un corte a una altura determinada, otro corte a otra altura determinada. Puede ser del mismo paciente o no. Si yo les pregunto algo, ¿cuál de los dos cortes es el más bajo y cuál es el más alto? ¿Qué les parece? ¿Este que está acá es el más bajo o es el más alto? ¿Qué les parece? El más bajo, perfecto, sí señores, el más bajo. ¿Por qué? Y esto que está acá, es innegable, el corazón. Fíjense el tamaño de los pulmones. Recuerden lo de la forma piramidal de los pulmones, más grandes en la base y se van achicando hacia el vértice. Este otro corte, fíjense, no tengo el corazón, tengo las dos, entre comillas, las dos aortas, las dos aortas acá, acá estaría la cava, bueno, no hay corazón, tengo tráquea, esto que está acá, el esófago atrás, acá no tengo tráquea, campos pulmonares más chicos, por lo tanto un corte más alto, por supuesto. Y quiero que vean dos imágenes, una imagen en cada corte. Miren, esta imagen que está acá, y miren esta imagen que está acá. Las dos corresponden a proyectiles de densidad metálica, es decir, a balas. A bala. Este es un paciente baleado. Y tenemos esta bala que quedó ahí y esta otra que quedó ahí. Pueden ser las dos del mismo paciente y el paciente recibió más de un balazo. O pueden ser de pacientes distintos, no lo podemos saber solamente con la imagen. Pero, ¿qué quiero que vean con esto? Miren, en este caso, acá está el balazo, el proyectil, digamos. Fíjense que en algún lugar o a través de algún lugar de la pared, lógicamente habrá entrado, atravesó la pared costal, la pleura, digamos, el pulmón, etcétera, y llegó hasta el pedículo vascular. Fíjense que esto que está acá, seguramente ya son elementos vasculares, o puede ser, acuérdense, hacia acá va a estar la aurícula derecha y hacia acá va a estar la aurícula izquierda. Es decir, la bala quedó ahí pegadita al corazón. Tuvo mucha suerte este paciente. Ahí se detuvo. Pero a partir de ahí, fíjense estas imágenes como líneas que se expanden desde el proyectil metálico. ¿Ven como si yo hubiera trazado líneas finitas, más hipodensas y más hiperdensas? Eso se da siempre cuando nosotros tenemos un elemento metálico en tomografía. Eso se llama imagen de brillo metálico. O también lo van a encontrar como imagen de reverberación metálica.
Fíjense que el término o el verbo reverberar quiere decir brillar y brilla y vuelve a brillar. Eso es reverberar. El sol reverbera sobre el agua, esos destellos que da. Es como si esta imagen metálica reverbera, brilla. Algunos me dicen, todas estas imágenes radiadas, todas confluyen al proyectil metálico. Son como dedos indicadores que me dicen, acá está el proyectil, acá está el proyectil. Vamos a la otra imagen, fíjense. Acá tenemos. No sabemos por dónde entró. No lo tenemos al paciente y no tenemos toda la tomografía. No sabemos cuál fue el sedal que siguió el proyectil. Cuando decimos sedal, el sedal del proyectil es el camino que sigue el proyectil, desde que entra hasta que sale, o desde que entra y queda detenido en algún punto del interior del paciente por la razón que fuera. Fíjense que este proyectil entró, hizo su sedal, su recorrido, su camino, y se detuvo porque es como si hubiera chocado contra ese arco costal. Fíjense que el proyectil fue perdiendo fuerza y la fuerza que le quedaba no le alcanzó para atravesar la costilla y salir. Quedó acá, como si fuera, fíjense, incrustado en la costilla. Generalmente eso sucede con proyectiles de bajo calibre. Si fueran proyectiles de un calibre alto e importante, por supuesto que entran, salen o hacen destrozos. Y nuevamente, fíjense las imágenes o los signos de reverberación metálica. Otra vez, esas líneas que están todas partiendo de o confluyendo a la imagen metálica del proyectil. También me están indicando y me están diciendo, acá está el proyectil. Recuerden algo, ya que tocamos este tema. En un paciente traumatizado de tórax, baleado, lo mismo de abdomen, un baleado, digamos, siempre es importantísimo hacer una tomografía computada. ¿Por qué razón? Porque la tomografía computada a mí me va a indicar lo mismo para ver el número, una radiografía, pero la tomografía computada mucho mejor, me va a decir cuántos proyectiles hay, porque yo puedo decir, tengo un solo orificio, bueno, hay uno, pero tengo dos orificios, entonces digo, hay dos proyectiles. Y si esos dos orificios, uno fuera de entrada y el otro de salida, entonces no puedo decir el número. En cambio, la tomografía, y prestando atención a este tema del brillo metálico, me puede llegar a decir cuántos proyectiles hay. Y una cuestión importantísima, ¿dónde está el proyectil? Porque si el proyectil quedó detenido o retenido dentro del paciente, yo mirándolo al paciente de afuera no sé dónde está el proyectil. Ustedes me dirán, bueno, hay que hacer una laparotomía exploratoria, una toracotomía exploratoria para buscar el proyectil. Perfecto, pero voy a entrar a ciegas. Y recuerden que si yo pongo sobre la mesa, acuesto sobre la mesa de quirófano a un paciente baleado, no es un paciente que tenga la potencialidad de trabajar quirúrgicamente el tiempo que necesite o que quiera. Es un paciente que está comprometido, porque yo no sé si está sangrando, no sé si el paciente no se me muere durante el acto quirúrgico. En cambio, si sé por la localización tomográfica dónde está exactamente él o los proyectiles, voy a entrar directamente a dónde está el proyectil para sacarlo o ver qué se puede hacer. Totalmente diferente sería el panorama si entro a ciegas y tengo que entrar a buscar dónde puede estar. Encima, si hubiera una hemorragia interna, voy a encontrar un paciente inundado de sangre que me va a costar muchísimo más localizar el proyectil. Entonces, conclusión práctica, paciente traumatizado, baleado sobre todo, tomografía computada, para definir todas estas cuestiones. El brillo metálico entonces no me indica el trayecto, dirección desde la que ingresó el proyecto, no, me indica la presencia y dónde está. Muchas veces es muy chiquitita y no se la llega a ver, el brillo no va a faltar. O en el caso, ya vamos a ver cuando veamos la parte de traumatismo en osteoarticular, que sea un disparo de escopeta. Entonces voy a tener la perdigonada. Me va a servir mucho más todavía la tomografía. ¿Cuántos perdigones si no me queda alguno adentro? Y demás. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, acá vamos a hacer nuestros minutos y continuamos en un ratito. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer o que quieran poner en el chat? Bueno,
Paramos 5 minutitos y volvemos. Las últimas imágenes que nos quedan. Fíjense ahora, asma bronquial, es decir, la imagen de un paciente asmático. Cuando nosotros hablamos de asma, nosotros estamos hablando de una de las enfermedades que las vamos a ubicar dentro del EPOC. ¿Se acuerdan de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, bronquiectasias. La que más representación o más típica tenía era el enfisema. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto dentro de las hipertransparencias o de las hiperclaridades? El asma bronquial es una patología que, salvo que el paciente esté, como en este caso, en un estado de mal asmático, el asma, cuando no está el paciente atacado, digamos, puede pasar perfectamente como normal. Nosotros le hacemos una radiografía de tórax a un paciente asmático, pero fuera de su ataque de asma, puede no darnos nada. Fíjense acá, tenemos la radiografía y la tomografía de un paciente asmático. Podemos llegar a encontrar un discreto aumento de la trama, podemos encontrar signos de atrapamiento aéreo, porque fíjense que el asmático va a tener problemas en el movimiento del aire que entra y del aire que sale. Si nosotros vamos a a la tomografía, fíjense que podemos llegar a encontrar un ligero intersticio reforzado, como un patrón intersticial, pero que no es del todo definido, es lo que a mí me puede dar la tomografía en un paciente asmático, sobre todo si nuestro paciente está con su crisis asmática. No hay otra cuestión, digamos, que mencionar. Otras imágenes que las vemos muy bien en tomografía y en radiología, bueno, es la imagen de la tuberculosis. Radiografía, tomografía de un paciente tuberculoso. Fíjense que la tuberculosis, ustedes conocen, una enfermedad infectocontagiosa que va a ir transitando por diversos estadios evolutivos. En un primer estadio, prima infección tuberculosa, complejo primario, etcétera, etcétera. Radiológicamente puede no haber nada, salvo que el paciente esté comprometido con alguna otra patología respiratoria, pulmonar que la tenga de base. Si no, radiológicamente es como que todavía no tuvo tiempo de organizarse la patología. Ahora, cuando pasamos a un estadio tuberculoso ya de diseminación que nosotros llamamos tuberculosis miliar, diseminación miliar, hematógena, etcétera, es esta imagen que ustedes tienen acá y que la habíamos visto ya parecida a esta, donde vamos a tener un patrón intersticial típico, el intersticio típicamente comprometido. Fíjense el aumento de la densidad en ambos hemitórax de este paciente, a predominio, si ustedes quieren, periliar, un poco basal. Fíjense que no tenemos una imagen que sea delimitada, que yo diga en este espacio exactamente está la patología, tiene este tamaño, tiene esta homogeneidad o no, tiene estos bordes y demás. El patrón intersticial miliar, acuérdense que viene de eso de granos de mijo, como si ustedes hubieran diseminado, largado un puñado de pequeños granitos sobre algún lugar. Esta es la imagen típica entonces de un patrón intersticial radiológico que correspondería a una tuberculosis miliar hematógena. Le hacemos al paciente, puede ser o no no sé en realidad, una tomografía y nos encontramos con esto que está acá. Fíjense, ambos hemitórax, ambos campos pulmonares, comprometidos con un intersticio alterado, lo que nos habla de ese mismo patrón intersticial radiológico en este estadio de la tuberculosis que el mismo patrón intersticial en la tomografía computada.
los mismos patrones que habíamos mencionado en radiología los vamos a mencionar o a utilizar en tomografía computada, porque lógicamente las patologías son las mismas, miradas desde la radiología o desde la tomografía computada. Si la tuberculosis de este paciente avanza, vamos a pasar a otro estadio ya un poco más comprometido. Y tenemos este paciente desde la radiografía, desde la tomografía, que a mí me va a presentar esta imagen que está acá, que acá en la tomografía la veo mucho más nítidamente, mucho más definidamente, que es la caverna tuberculosa, o la cavidad tuberculosa. Hay pulmón que se ha destruido. Recuerden que habíamos visto también ya desde lo radiológico que una cavidad es un espacio ciego, un espacio vacío, donde el pulmón se ha destruido, que puede obedecer a distintas causas. Una de las causas de cavidades es la cavidad tuberculosa. Fíjense que es una cavidad que va a tener paredes propias, limitadas, bien delimitadas, paredes ni muy gruesas ni muy finas, pero están presentes. Fíjense que la pared está manifiestamente presente y en su interior prácticamente no vemos nada. O podemos ver esto que está acá, que son restos de tejido pulmonar, nada más. Si esa cavidad tuviera paredes muy finitas, fíjense que ya podríamos hablar de una bulla, por ejemplo. Ahora, si esa cavidad tuviera paredes muy gruesas y de contorno interno irregular, festoneado, recuerden, ya íbamos a hablar de otro signo, que era el signo del peñón. Pensar en una masa tumoral, habíamos dicho cavitada. Mal pronóstico, porque quiere decir que si se produjo una cavidad en medio de una masa tumoral, el contenido parenquimatoso celular de ese lugar emigró a otro lado, vía hematógena, vía linfática, por contigüidad, lo que fuera, es decir, estamos en presencia de metástasis que se han ido a otras zonas. Esta es una tomografía de una cavidad. Acá me preguntan, ¿la radiografía está hiperpenetrada? Esto que está acá está un poco más penetrada de lo habitual. Fíjense que la vemos más negra, tenemos mejor contraste, más contraste entre lo blanco y lo negro, pero no olvidemos que este paciente, por la patología que tiene, también seguramente estará presentando un atrapamiento aéreo. Entonces está con una restricción expiratoria. Es decir, es como que el tórax o los pulmones de este paciente no pueden administrar la cantidad que hay de aire que entra. Va quedando atrapado, guardado adentro, por eso también me da esta densidad o esta radiolucidez muy aumentada. Pero también puede ser por una cuestión en la falla de los valores que se pusieron para obtener la radiografía. Quizás se exageró un poco con el kilovoltaje, por eso decimos que se pudo haber penetrado en exceso al paciente. Muy bien la acotación. Podemos también encontrar, fíjense si avanzamos un poquito, imágenes de densidad mixta. Y fíjense esto que está acá. Un corte de tomografía computada, ventana parenquimatosa, lógicamente, un corte bajo, corazón tenemos por acá, pulmones con un buen tamaño, digamos, y tenemos esta imagen que está acá. Fíjense, densidad mixta. ¿Por qué densidad mixta? Porque dentro de esta estructura, de esta formación que yo tengo acá, tengo en el medio, observen ustedes algo que ya lo habíamos visto, que es un nivel hidroaéreo, una imagen recta, horizontal, bien definida, bien marcada, que me está determinando una radiotransparencia por arriba y una radiodensidad por abajo. ¿A qué puede corresponder? A diferentes patologías. Pongamos un ejemplo. Puede ser un quiste hidatídico parcialmente evacuado. Tiene paredes propias, se produjo en el paciente una posible vómica hidatídica. Recuerden que la vómica hidatídica es cuando
ese quiste hidatídico lleno de líquido hidatídico entra en contacto con un bronquio y a través del bronquio se perfora en el bronquio y se expulsa, se elimina parte del contenido líquido hidatídico. Esa es la vómica hidatídica. El paciente nos va a decir que habitualmente nos va a decir un vómito, en realidad no fue un vómito porque eso no está viniendo de la vía digestiva, fue una expectoración de un líquido transparente como si fuera agua, pero tiene una característica que es patognomónica de la vómica hidatídica, el gusto de ese líquido. Es sumamente salado. Eso nos da la firme convicción de que eso fue una vómica hidatídica. Se expulsó en parte, se me formó el nivel hidroaéreo, vacío y líquido. ¿Por qué el nivel hidroaéreo? Y porque el paciente en tomografía computada va a estar siempre acostado. Yo al paciente para tomografía computada lo acuesto en decúbito dorsal sobre la mesa tomográfica. Por eso se me va a marcar este nivel. Me ponen por acá, una neumonía necrotizante puede dar una imagen así, parecida, pero no con bordes tan definidos como en este caso. Fíjense que acá yo tengo una pared que a mí me está diciendo, esto es una estructura que tiene una cubierta, una pared, y adentro un contenido. La neumonía no tiene una cobertura, no tiene una pared. La neumonía necrotizante o la que fuera, es un proceso infeccioso del parénquima, pero que no tiene una pared. Por ahí cuando se encuentra con una cisura, habíamos dicho, la cisura actúa de barrera, frena para que eso pueda seguir expandiéndose. Estas son las imágenes de densidad mixta. Puede ser un derrame pleural cavitado, un derrame pleural que está encerrado, digamos, en un punto determinado, no el libre que nosotros habíamos visto. Entonces vamos a encontrar, al estar dentro de un espacio cerrado, un nivel hidroaéreo y no un signo del menisco. Acuérdense que era ese borde curvo, cóncavo hacia arriba, que era propio del derrame pleural libre. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, por supuesto, Sergio, la escala de Haunfield me va a ayudar para saber qué líquido exactamente es el contenido. ¿Es exudado, es trasudado, es pus, es sangre? En fin, eso, la escala de unidades, sí, Haunfield me va a servir perfectamente para hacer diagnósticos diferenciales. ¿Puede explicar lo del signo del peñón? Sí, por supuesto. El signo del peñón es el que vamos a encontrar en una cavidad, vuelvo a esta imagen, aunque no es el caso, pero para basarnos, una cavidad, como ustedes tienen acá, en el pulmón, pero que va a tener paredes mucho más gruesas que estas, y el contorno interno de esa pared no es regular como este, es totalmente irregular, festoneado, ondulante, y eso es propio del tumor cavitado o del cáncer cavitado, una masa tumoral que hizo una cavitación en el medio, un agujero en el medio, y quedaron la pared y restos del contenido, digamos. Ese es el signo del peñón, no confundamos por favor con signo del muñón, que hace referencia al colapso de pulmón en un neumotórax. ¿Por qué signo del peñón? Porque esas formaciones, no tengo acá a mano la imagen, pues lo tengo en otra carpeta, esos bordes festoneados del interior de la cavidad son como peñones. ¿Qué es un peñón? Es un accidente geográfico. Es una extensión de tierra que entra al mar. Eso es un peñón. Pensemos en el peñón de Gibraltar, que está al sur de España, prácticamente ya casi tocando el África, digamos. Ahí se va a establecer el estrecho de Gibraltar, que es el paso del Océano Atlántico al mar Mediterráneo, el peñón de Gibraltar, que es esa puntita que tiene España abajo, que va a estar muy cerca de la costa africana que está enfrente. Peñón de Gibraltar porque es esa entrada o esa saliencia, mejor dicho, esa lengua de tierra que entra al mar. De ahí viene lo de signo del peñón. ¿Estamos?
Y quiero mostrarles estas imágenes, son las últimas que vamos a ver hoy, porque ya estamos a poquitos minutos de que termine el Zoom, como para redondear un poco nada más el tema de la tomografía computada aplicada al tórax. Fíjense que acá tenemos 4 imágenes que no son idénticas, quizás tampoco, o quizás también ustedes me digan, tampoco son muy parecidas, pero las 4 corresponden a tomografías computadas de tórax, con variantes que las vamos a ver. Para comenzar, fíjense que en general todas las imágenes que nosotros vimos de tomografía computada de tórax son imágenes que nos presentaron cortes axiales, cortes transversales, horizontales. Pero acá yo tengo vistas, fíjense acá, acá, pero en sentido longitudinal. Fíjense que esto es como si yo viera una radiografía de tórax de frente, valga la comparación. Imágenes que no son el corte horizontal característico, pero esto también es tomografía, porque estas que ustedes ven acá son reconstrucciones tomográficas. ¿Qué es una reconstrucción tomográfica? Fíjense que si yo digo reconstrucción, no estoy diciendo destrucción. Una reconstruir es volver a armar algo que se desarmó, pero no que se destruyó. Porque si yo destruyo algo, no lo puedo volver a formar. Pero si yo desarmo algo, deconstruyo, como se dice en imágenes, deconstrucción, es como si yo separara las piezas de un rompecabezas y después, siguiendo una guía, que es la imagen armada en el rompecabezas, reconstruyo esa imagen y tengo la imagen reconstruida. Algo similar aplicamos acá. Cada corte tomográfico que yo le hice a este paciente o a este o a este o a este fueron como distintas piezas de un rompecabezas que después la computadora que está involucrada para producir la imagen me los acomoda, me los ordena, me los reconstruye. Es como que me vuelve a armar toda esa estructura y me la muestra de frente. Fíjense que es una reconstrucción volumétrica, porque a mí me va a dar sensación de volumen, de profundidad, a pesar de ser una imagen plana, pero con sensación de volumen. Se puede reconstruir, como en este caso, en 2D. ¿Qué quiere decir 2D? En 2 dimensiones. ¿Cuáles son las 2 dimensiones? El alto y el ancho. Tengo esto que está acá. Esta no tiene sensación volumétrica, porque para tener esa reconstrucción volumétrica tengo que tener una reconstrucción en 3D. 3D quiere decir en ancho, en alto y en profundidad. Esas son las 3 dimensiones. Esta es en 2D. Tengo solamente alto, longitud, ancho. Y fíjense, puedo tener la posibilidad, como ustedes la confirman acá, de hacer digamos, otra táctica tomográfica, que es la sustracción. ¿Qué quiere decir sustracción? Sustracción quiere decir resta. Sustracción, sustraigo, saco lo que no quiero ver, para que no se me superpongan las imágenes. Fíjense en este caso. ¿Qué estoy viendo yo acá del tórax de este paciente? Y bueno, estoy viendo estructuras cardiovasculares. Fíjense que esto que está viniendo acá es la vena cava inferior, seguramente. Esto que está acá es el callado de la aorta. Son las arterias pulmonares. Fíjense toda la vasculatura pulmonar, por ejemplo, de este paciente. Veo el contorno del diafragma, veo las vértebras, pero yo les pregunto, ¿dónde están las costillas? ¿Vemos la parrilla costal de este paciente? No. Si fuera una mujer, ¿veo las sombras mamarias? ¿Veo las mamas de esta paciente? Tampoco.
Fíjense que lo que yo estoy acá haciendo fue una sustracción del esqueleto, por ejemplo, porque no me servía, me molestaba, me iba a interferir en la visualización de la imagen. Pero puedo tener muy bien visualizado todo esto que yo tengo acá. Vamos al ejemplo de al lado. Una imagen plana, como toda imagen, digamos, pero que si yo la miro, fíjense que tengo esa sensación de volumetría. ¿Por qué es de profundidad? Porque esta es una reconstrucción en 3D. Alto, ancho y volumen, profundidad. ¿Qué estoy viendo? Y fíjense, yo estoy viendo los pulmones específicamente, con todo su armaje parenquimatoso interior. Estoy viendo la pleura, cómo lo está recomponiendo, cómo lo está rodeando, conteniendo al pulmón. Ahora, veo la silueta cardiovascular, veo el corazón, veo los vasos, veo el diafragma, veo la parrilla costal, veo la columna, veo las estructuras del mediastino. No, nada de eso. Hice una sustracción de todo eso. Hice una reconstrucción en 3D de ambos pulmones. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y todo su entramado, toda su red bronquial, bronquiolar, bronquiolillar, etcétera, etcétera. Me sirve para ver algo específicamente, saco lo que no quiero ver. Miren este otro ejemplo. Otra reconstrucción tomográfica en 3D. Ancho, alto y profundidad. Fíjense que acá estoy dejando la caja torácica, todos los arcos costales, fíjense las clavículas, fíjense el esternón, estoy viendo el corazón y la vasculatura principal, pero saqué los pulmones. El parénquima pulmonar lo saqué, no lo veo, no lo quería ver. Las partes blandas musculares, las partes blandas del continente, lo saqué, no lo quería ver. Me quedé con lo que yo quería ver. Habrá sido esqueleto, habrá sido corazón, habrá sido, bueno, el esternón, etc. Una reconstrucción en 3D. En plano frontal, en plano frontal, en plano frontal. Fíjense esta otra. Otra reconstrucción en 3D porque tengo una sensación volumétrica, una sensación de profundidad, pero en este caso en un corte sagital, como si fuera un perfil. Y estoy viendo aorta ascendente que me está saliendo por acá, callado aórtico, aorta descendente. Por acá estoy viendo la vena cava superior que me está viniendo acá. Fíjense la tráquea, los anillos traqueales y fíjense todo el árbol bronquial, el árbol respiratorio. No veo costillas, no veo columna, no veo diafragma, no veo esternón, no veo parénquima. ¿Por qué? Porque hice una sustracción de eso y además utilicé otro recurso que es colorear en forma arbitraria alguna estructura para diferenciarla de las otras. ¿Qué coloreé acá? El corazón y los grandes vasos. El corazón, la aorta ascendente, el callado, la descendente, la vena cava superior. Por acá estará alguna de las pulmonares. Sustracción, coloración, y tengo una reconstrucción en 3D en el plano sagital, como si fuera de perfil, pero con una sensación volumétrica, con una sensación de profundidad manifiesta. Estos son ejemplos de reconstrucciones tomográficas en 2D o en 3D. Habitualmente las reconstrucciones vamos a ver que se van a hacer en 3D, porque nos da una información mucho más completa, mucho más satisfactoria, digamos. Bueno, acá completamos todo esto de tomografía que yo les quería mostrar para hacer una comparación, digamos, entre lo radiológico y lo tomográfico. Si hay alguna pregunta, me la hacen o me la ponen acá en el chat, yo la veo, la contestamos. Acá terminamos la clase de hoy. No me dio el tiempo para lo que les había dicho. ¿Se acuerdan de esa charlita de media hora más o menos de la imagenología del COVID? Que nos queda para la semana que viene, y ya
no me avisaron nada del tema del parcial, yo les voy a comentar igual qué novedades hay la semana que viene, de la ERA quiero decir, porque si no ya vamos a comenzar a entrar en el otro módulo que es la imagenología del abdomen, ¿no? Pero eso ya no va a entrar para la primera ERA. La primera ERA va a entrar la parte de tórax. Lo otro ya va a ser parte del segundo examen parcial de la segunda ERA. Muy bien. Recuerden entonces, el lunes próximo a las 5 de la tarde, a las 17, ya se les va a pasar a la plataforma el link de los 2 días, ¿no? Con tiempo. No les paso todavía porque todavía obviamente hoy martes no me pasaron los datos para las clases de la semana que viene, pero ni bien los tengamos, se los pasamos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que quieran que les vuelva a explicar? Acabo de decirles lo del tema de la ERA. Ni bien tenga novedades, yo les aviso. La semana que viene, si tengo ya la clase de COVID, que yo les había dicho que todavía no me la pasaron desde la universidad, yo se las paso, porque me parece muy útil y muy interesante verlo. Y si no, ya vamos a comenzar con abdomen, sí. Muy bien, estamos entonces. Que tengan buenas noches, que pasen bien, gracias por estar y nos vemos entonces el lunes próximo a las 5 de la tarde.